Hola, buenas tardes y muchas gracias por venir a todos a la recuperación para la literatura de librería de la trilogía de la banana de Miguel Ángel Asturias. Esta obra no es la primera vez que se edita en España. La primera vez fue por obra de José María Subirón en Aguilar, en 1968, en una edición bastante interesante. Incluso diría yo mejor editada que la original de Losada. Losada editó la trilogía, este volumen, el primero en 1950, este en 1954 y Los ojos de los enterrados en 1960. Y Subirón no es extraño que hiciera una edición bastante más respetable porque, aparte de ser uno de los personajes del 27, pero menor, muy unido a Manolo Altola Aguirre, era íntimo amigo de Pablo Neruda, quien le buscó acomodo en Chile durante el exilio más o menos breve de Subirón hasta 1953. La siguiente edición que se hace en España es la de Alianza, con no excesiva fortuna, porque copia exactamente la de Losada, que a pesar de ser la primera no es como la que vamos a presentar hoy, que tiene notación para los vocablos indígenas en lengua quiché y nahual, y por lo tanto es algo difícil de abordar si no se le tiene demasiado amor a Miguel Ángel Asturias. Y esta edición de Alianza fue en 1978 El viento fuerte y en el año 1982 El Papa Verde y Los ojos de los enterrados. Con lo cual había que perseguir las obras para tener la trilogía completa. Y ahora trato de lo que va la trilogía. La trilogía es una obra, por un lado, literaria de gran altura, pero esencialmente es una obra didáctica y que sigue siendo didáctica, porque Miguel Ángel Asturias cuenta, sin darse cuenta creo que al principio, cómo una gran multinacional, la United Fruits Company, puede reducir a una nación pequeña, aunque memoriosa y ubérrima en conocimiento como es el mundo guatemalteco, lo puede reducir a lo que conocemos todos como una república bananera. La trilogía la publica Miguel Ángel Asturias por primera vez en 1950, en el 49 ya tiene el propósito de contarla. Él es entonces agregado cultural en Buenos Aires, se va unos meses, se vuelve unos meses a Guatemala y escribe la primera obra, que es Viento fuerte. Fuera como fuese, esto se nota mucho si ustedes que tienen la fortuna de leerla, se nota mucho que Miguel Ángel Asturias esta obra le hace independiente. La hace independiente y con un final realmente apoteósico, uno de los finales más espectaculares de la literatura española del siglo XX. Pero él luego lee un informe más completo sobre las actividades de la United Fruit Company en Guatemala, Honduras y El Salvador, y esto le motiva, aparte de conocer la biografía de Minor Cooper Keith, el fundador de la United, le motiva la segunda obra, que es El Papa Verde, y entonces se convierte el Papa Verde en el protagonista de las tres obras, aunque sea sobrevolándolas. Es el trasunto, el Papa Verde, Maker Thompson es el protagonista de toda la obra en su lejanía de Chicago y el que domina todas las repúblicas. Dicho esto, esta obra, la segunda, El Papa Verde, cuenta el origen de este tipo, pero novelado. Ahí se acerca mucho a personajes follnerianos, en concreto al coronel Sappen de Absalón, y también al protagonista de Petróleo de Sinclair Lewis, un personaje desalmado porque la vida no le permite nada y entonces concibe la vida de forma desalmada. Y esto lo explica muy bien en El Papa Verde, que hay dos momentos de su vida: la ruptura con lo que dijéramos la vida hermosa, que es el amor,
que es en su llegada a Guatemala, cómo se vuelve un personaje despiadado, y luego la segunda, y cómo es su vida actual, que es cómo reducir a Guatemala, a El Salvador y a Honduras dentro de la política norteamericana y dominarla él, con una expansión tremenda sobre Centroamérica. Esto es lo que le interesaba a Miguel Ángel Asturias contar en El Papa Verde, sobre todo a sus paisanos. He aquí que cuando Miguel Ángel Asturias va a publicar en 1954 El Papa Verde, se produce el golpe de Estado famoso en el que participan, entre otros personajes celebérrimos, Richard Nixon, en Guatemala, un golpe del que presumió la CIA continuamente diciendo que era ejemplar. Este golpe parece ser que ocasionó la muerte de 16.000 personas. Esa es la ejemplaridad de la CIA. Y que además, que para nosotros es francamente, digamos, de alguna manera singular, porque fue un golpe de Estado que pilló a Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che, allí con la moto, y le hizo tomar conciencia de cuál era la realidad de su continente. La tercera novela, que se demora más, porque en medio Miguel Ángel Asturias, que ha conocido el golpe de Estado desde El Salvador, como embajador en El Salvador, escribe Weekend en Guatemala, que es una serie de cuentos solamente centrados en el golpe de Estado, salvo el último, que es magistral, que es Torotumbo, donde Miguel Ángel Asturias vuelve a ser el gran Miguel Ángel Asturias, narrativo, sin necesidad, no quiere ejemplificar nada, ni contar nada, solamente contar, hablar de su pueblo, que es lo que en realidad le gusta. La última novela, la que le demora más y más amplia, es Los ojos de los enterrados, en la que relata Miguel Ángel Asturias un suceso que para él es muy doloroso, que es la sublevación popular de 1944, donde el pueblo consiguió derrocar al dictador puesto por la United, que era Jorge Ubico, y abrir un proceso democrático que acabaría con este golpe de Estado de 1954 que acabo de mencionar. Este suceso es francamente doloroso para Miguel Ángel Asturias, porque Miguel Ángel Asturias en aquel momento era muy conocido en el país por un programa de radio que tenía, que se llamaba Diario de Día, Diario en el Aire. Y él fue acusado de ser favorecido por el dictador Ubico. Esto le ocasionó que se exiliase precautoriamente en México, hasta que lo llamó el nuevo presidente democrático y lo hizo de agregado cultural en México. Y ese viaje a México es fundamental para todos nosotros y para Miguel Ángel Asturias especialmente, porque ahí tratará con un editor catalán la publicación de la obra que lo hará inmortal ya siempre, que es El Señor Presidente. Pero el dolor que le causó el encontrarse perseguido por sus paisanos es enjugado, yo creo que realmente enjugado, en Los ojos de los enterrados, que es una obra inconmensurable. Las 700 y pico páginas que tiene es todo un retrato de toda Guatemala y cómo una serie de personajes urde el levantamiento popular contra el dictador Jorge Ubico. Pero eso es lo de menos. Lo más importante, como en toda la trilogía, sigue siendo la prosa térmica y abigarrada de Asturias. Es una prosa que va a conducirte de cabeza, y ya lo saben ustedes, por el principio del Señor Presidente, donde lo que interesa es la onomatopeya. Las palabras no tienen sentido, aquí sí las palabras tienen sentido, pero las compone de tal manera en todas sus obras, que en todas las páginas que dejan de tener sentido, se vacían de sentido para aparecer el realismo mágico, o lo que su compañero de generación, el magnífico Alejo Carpentier, decía, lo real maravilloso. En ese aspecto, Asturias y Carpentier son muy semejantes. Si lo comparásemos el realismo mágico que inventa Miguel Ángel Asturias con el de Gabriel García Márquez, encontraríamos enormes diferencias. García Márquez, por ejemplo, utiliza el realismo mágico como un elemento cotidiano que sucede, y con tanta facilidad que el espectador no se llama andana, el lector se queda exactamente igual. En cambio, se queda sorprendido y encantado de que ocurra, pero no le llama la atención, no le parece algo chirriante en la novela. En Asturias, el realismo mágico
Y esto quiero que recalcarlo para que ustedes recuerden que es el padre del realismo mágico. Ya lo fue en Leyendas de Guatemala, pero lo es en Hombres de Maíz fundamentalmente, y lo sigue siendo en la trilogía. Es una convocatoria a través de la pérdida de sentido de los vocablos, con frases larguísimas donde él se convierte en un taumaturgo, en una especie de mago como los que conoció de niño en Salamá, y palabra tras palabra va convocando las fuerzas telúricas para que se produzca un algo prodigioso, de mucho orden, ¿no? Como pueden ser el huracán, como puede ser la venganza de los muertos, o como puede ser la convocatoria de los espectros. Y nada más me queda que antes de darle el paso a Juan Carlos, que ha tenido la gentileza, y se le agradezco muchísimo, de acompañarnos esta tarde, decirles que ahí tienen una urna para reservar la trilogía, porque parece ser que por ordenanza municipal no podemos vender aquí libros. Así que, si ustedes son tan amables de rellenar la hojita, les enviaremos mañana o pasado, cuando pueda ser, los libros, pero a la mayor brevedad. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Al final, después de Juan Carlos, Dani Salorio, su hermano Iago, y sobre todo Milenka Maldonado musicarán poemas de Miguel Ángel Asturias de Clarivigilia primaveral, de una forma, no poema por poema, sino un solo poema, en una especie de suite muy divertida y encantadora. Espero que les guste. Juan Carlos. Muchas gracias.